¿Qué tal, amigos? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Pues estamos neciamente continuando con este video podcast durante la cuarentena. Y pues celebrando el Samaín, ¿verdad? Estamos exactamente en ese día tan especial del año, ¿no? Ese día pues tan lleno de evocaciones y de imágenes y pues pesadillas sobre todo, ¿no? Y bueno, pues ya está por demás comentar lo universal que es, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el entorno. Y bueno, pues estamos aquí en la cuarentena, qué mejor momento, ¿verdad? O sea, estamos en un momento exactamente pues de incertidumbre, al parecer vamos a volver al semáforo rojo, en fin, digo, esto es más que nada para hablarle a las futuras generaciones de estos tiempos que nos tocaron. Pero bueno, pues ahorita estamos más bien en una especie como de celebración, pues interesante, porque prácticamente de modo pues accidental nos dimos cuenta que estaba cumpliendo Master of Horror, estaba cumpliendo 15 años, pues creo que fue el 28 de octubre. Y bueno, pues hay muchísimas cosas muy extrañas e interesantes que discutir al respecto, ¿no? Pues por supuesto estamos aquí Mauricio Matamoros, su amigo Sergio Santiago, editores de la revista Belcebú. Y pues sí, Mauricio, ¿cómo ves esta extraña situación? Pues sí, hola, ¿qué tal? Un gusto. Como ven, no estamos, Sergio y yo no estamos solos. Nos acompañan algunas celebridades. Eminencias. Exacto, efectivamente, como comenta Sergio, pues se cumplen 15 años de esa serie, pues prácticamente sin precedente, muy importante en la televisión estadounidense y que tiene que ver, que involucra al género del terror, Masters of Horror, esta serie que hace 15 años prácticamente, precisamente salió al aire a través de la señal de Showtime en Estados Unidos. Obviamente en el resto del mundo, pues no sé a través de qué canales o compañía de televisión por cable se vio aquí en México. Nunca he tenido cable por eso, pero sí muchos la vimos comprando los DVDs estadounidenses o porque Sim Entertainment tuvo a muy bien editar aquí al menos toda la primera serie completa. Yo no recuerdo si la segunda la publicaron aquí. No sé si Creo que no. Creo que no. Pero la primera toda se editó aquí en México. Y bueno, en fin, que ha habido manera de verlas. Y pues bueno, como recordaremos, las series de terror en televisión no son nada nuevo. De hecho, han sido muy recurrentes. Ha habido cosas realmente fenomenales. Digo, desde Twilight Zone, The Outer Limits, Twilight Zone en distintas ediciones, en distintas temporadas. Recordamos la Night Gallery, que tiene por ahí un capítulo inolvidable basado en el modelo de Pigman de Lovecraft. Y series que no necesariamente eran antológicas, pero que también son muy recordadas. Yo no sé si tú recordarás Acero y Zafiro, una serie inglesa de finales de los 70, principios de los 80, magnífica, que pueden ver en YouTube si la buscan. Acero y Zafiro, búsquenla, es una maravilla. Y bueno, una infinidad de cosas, entre ellas yo creo que una que nos marcó a muchos, a la generación a la que pertenecemos, es Tales from the Dark Side. Esta serie sí. de la televisión, digamos, independiente estadounidense, y que también era antológica, digamos que estaba trazada a la manera de Twilight Zone, pero aquí lo interesante es que sí tenían que ser, era una serie con mucho menor presupuesto que Twilight Zone, y eso como que le permitía presentar historias un poquito más sórdidas, más oscuras. Más libres. Y obviamente porque tenía que ver ahí una generación de autores que estaban más casados con el terror que con lo fantástico, como era el caso de Twilight Zone, ¿no? Entre ellos estaba George Romero, Tom Savini, Michael Gornick. Entonces, esa serie fue un precedente muy importante para lo que vamos a discutir ahorita, ¿no?
Sí, sí, exacto. Digo, a mí, ahorita que la acabamos de repasar, Master of Horrors, pues sí, definitivamente te remite mucho más a Tales from the Dark Side. Digo, para los que les tocó aquella época que son pues, de nuestra rodada, pues recordarán que era una serie que pasaba pues a las 12 de la noche, a la 1, a veces se atrasaba, ¿no? Porque pues se consideraban que eran temas delicados, adultos, ¿no? Ya viendo la hora, pues no es tan radical ni mucho menos, pero sí es muy interesante cómo solventaban todos esos problemas que tenían evidentes de presupuesto, ¿no? A veces pues solamente usaban un solo set, a veces todo el horror sucedía pues fuera de cámara, y yo sobre todo recuerdo pues que el énfasis era justamente en las historias, ¿no? Estamos ya ahorita muy acostumbrados a historias pues que son muy sórdidas, ¿no? O sea, extremadamente gore, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, ahí lo que se intentaba pues era dar un giro al horror pues dirigido exclusivamente a la trama, ¿no? A las consecuencias de la trama, sobre todo. Digo, pues yo recordando capítulos muy célebres, en ese sentido de los extremadamente económicos, pues recuerdo muchísimo de la chica que está en el metro y cada que pasan por un túnel se va distorsionando cada vez más y más la realidad, ¿no? Entonces, pues al final es una especie como de, pues no diré yo de zombie, pero sí es una especie como de muerto viviente ahí, porque se entiende que lleva miles de años dentro de ese túnel, ¿no? O el equivalente a miles de años. Y bueno, pues eso te causaba una especie como de horror, sobre todo, ¿no? O sea, bueno, de impacto, estas consecuencias de un loop temporal, pues, y que no podía salir, pues, ¿no? Entonces, hacían mucho eso, o sea, tenían muchos recursos para contar. Digo, los británicos siempre se han distinguido por esas aproximaciones. Y también es muy cierto que todas las historias eran muy diferentes, que creo que va a ser un contraste ver justamente cuando estemos hablando de Master of Horror. Y Twilight Zone, pues sí, o sea, bueno, Twilight Zone pues tenía mucho más presupuesto, tenía mucha más promoción. Digo, para esto hay que recordar que nos tocó más o menos la transición de dos Twilight Zone, ¿no? Que es el de los 60s y es el del 85, ¿no? Que yo en lo personal, pues yo creo que recordamos por esa introducción pues, impactante, o sea, digo, para hacer esto, pues la repasé ahí en YouTube y sigue siendo una intro pues extraordinaria. Te remite justamente la intro de Master of Horrors a la intro del 85 de Twilight Zone, pero creo que sí es un poquito mejor la del 85, ¿no? Mucho más evocadora. Y bueno, pues recordamos ahí sobre todo a Rod Serling, pues fantasmal, ¿no? O sea, en la del 85, en la intro, aparece algo así como un segundo, ¿no? Y pues es una especie como de intromisión desde el más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy evocadora. Los capítulos no eran tan aterradores, eran más aproximados a la fantasía. Pero sí hay capítulos realmente memorables. Digo, también lo personal, el más memorable, bueno, el que más se recuerda pues, en foros ahorita, en la vida que hay en internet, pues es del hombre de negro, ¿no? Que era este hombre que asesinaba niños, ¿no? Entonces uno de los niños descubre que vive abajo de su cama y que a él no le hace nada, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de consecuencias ahí tremendas. Y el escrito justamente por Stephen King, que se llama, si no recuerdo mal, La Abuela, ¿no? De la abuela, Que sí. Ahí lo más valioso, sí, o sea, lo más valioso en ese, pues es todas las referencias Lovecraftianas, lo cual de alguna forma es un poquito insólito en Stephen King, ¿no? Porque pues, regularmente es un mundo autocontenido el de él y demás, ¿no? Después ya lo agregaron fue tan exitoso que se volvió un cuento independiente y bueno, pues es una gran adaptación a Stephen King. Probablemente sea de las mejores adaptaciones hechas en televisión. Y pues, digo, después de eso, pues tenemos a Alfred Hitchcock Presenta, ¿no? Que también tuvo dos encarnaciones. Y bueno, pues me parece a mí que la segunda temporada de Master of Horror tiene un poquito más de influencia de
estos series de Hitchcock. No era tampoco tanto horror, pero pues sí tenía, por supuesto, que unos capítulos muy, muy memorables. Y bueno, pues estamos hablando de una época en que la televisión tenía todavía toda la fuerza del mundo, ¿no? O sea, todavía tenía toda esta presencia de reunir a millones en la noche viendo la televisión. Y pues por supuesto, estas eran series que se pasaban regularmente pues, los domingos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la idea era que el lunes se discutiera pues, en los trabajos, en las oficinas, en las escuelas. Pues digo, es una serie, pues es una época muy, muy, muy curiosa en ese sentido, pues donde las narrativas, las historias cortas, pues eran lo que dominaban, ¿no? Y bueno, pues tenemos también las Amazing Stories, ya la serie que hizo Spielberg, con una cantidad de presupuesto pues ridícula, ¿no? O sea, eran millones de dólares ahí en cada episodio. Si no recuerdo mal, lo único que superó el presupuesto de Amazing Stories, pues era el joven Indiana Jones, que pues fue un fracaso, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Amazing Stories pues tenía algunas de horror, pero pues la mayoría eran estas cosas extremadamente ñoñas que le encantan a Steven Spielberg. Y bueno, pues ahí el dominio técnico pues era impresionante, ¿no? Eran prácticamente películas. Pero realmente no, o sea, estamos hablando de todos estos antecedentes, ninguno era lo que propone justamente Master of Horror. Sí, sí, yo nada más nombraría ahorita, se me estaban olvidando y son muy importantes. Sí. Tales from the Crypt, que también es sí, claro, sí. Tal vez, ahí sí tal vez es como que el formato que precede a Masters of Horror, porque estamos hablando de una serie que sí, claro. de entrada surge como homenaje y a partir tomando como base los cómics de los años 50 de la EC Comics, ¿no? Que son ya sí, claro. por sí solos, ya son obras maestras, ¿no? Y la serie pues también reunió a una cantidad extraordinaria e impactante de directores y de guionistas ya bien cimentados en la industria del cine y también a un equipo que eran pues prácticamente los Monster Kids, ¿no? Aquellos autores que crecieron leyendo Famous Monsters of Filmland y todos los cómics de la IC y que después se convirtieron en los grandes directores de Hollywood. No estamos hablando de Richard Donner, de Robert Zemeckis, de Walter Hill, y no recuerdo ahorita quién más, pero de hecho ellos tres, además de escribir y dirigir, fueron los productores, los creadores de esta serie. Entonces, y ahí sí, hubo claro. una serie de actores, de escritores, de directores que fueron convocados para hacer esta serie y realmente se convirtió en algo inolvidable, ¿no? Fue tan popular en su momento que incluso provocó, si no me equivoco, 3 o 4 películas, ¿no? Algunas mejores que otras también. Sí, creo que fueron. Algunas mejores que otras, ¿no? Tales from the Crypt tendía mucho a la comedia, por ejemplo, ¿no? Pero pues esta comedia pues, sardónica, irónica, desbordada, pues que extrañamos muchísimo, ¿no? O sea, las películas, pues, bueno, por ejemplo, este personaje siempre, ¿no? El Crypt Keeper, pues era de un humor que Hitchcock nunca se hubiera atrevido, ¿no? Un humor negrísimo, ¿no? Entonces, sí, pues, yo creo que esos son los grandes precedentes, ¿no? Sí, sí, otro, orgullosamente nacional, es Hora Marcada, una serie que también adolecía sí, claro, de presupuestos, pero que en lo mismo, a partir de eso, y tuvo la fortuna de contar con muchos técnicos jóvenes, que unos años después, pues ahora sí que varios de ellos se convirtieron en los grandes autores, no solamente del cine mexicano, sino del cine mundial. No estamos hablando mundial, de sí, claro. como Guillermo del Toro, como bueno, Carlos Carrera, lo recuerdo ahorita, Claro. Cuarón. No recuerdo si Cuarón, sí, claro. Sí, Cuarón. Los dos Cuarones, ¿no? Tanto directores como guionistas. Y muchos otros directores que, bueno, se quedaron aquí trabajando en México, pero que han hecho muy buena carrera, ¿no? Entonces, realmente sí, claro. ahí hubo momentos muy, muy inolvidables pues del fantástico y del terror mexicano. Es una serie de televisión hecha con 2 pesos de media hora y que se transmitió por Canal 2, ¿no? En el horario estelar, sí. Pero que quienes tuvimos fortuna de verlo en su momento, pues finalmente sí nos dejó marcados, ¿no? Esa es la palabra exactamente, y sobre todo porque eran temas totalmente inéditos en la televisión mexicana, o sea,
Digo, estamos hablando pues de canibalismo, estamos hablando de necrofilia, estamos hablando de cualquier cantidad de temas pues tabú. O sea, imagínate a las 10 de la noche estar viendo en el canal de las estrellas, que además estamos hablando de los 80s, pues era una época extremadamente tradicionalista, ¿no? Y estamos, pues, digo, que yo recuerdo, por ejemplo, ahorita de los mejores capítulos, pues hay uno que es del Toro, si no recuerdo mal, que son estas hamburguesas de carne humana, ¿no? Entonces, imagínense estar ahí en televisión de los 80s tan conservadora y pues hablar de todos estos temas, pues era radical, ¿no? Y bueno, pues ahí recordaremos esa figura que era una especie como de viuda, ¿no? Entendemos que era una especie como de llorona, no sé, a lo mejor hasta incluso de Santa Muerte, pues que todo el tiempo anda vagando por ahí, ¿no? Es una figura de negro, es una mujer hermosísima. Y pues todas las penurias y horrores y espantos que están viviendo los personajes, pues ella nada más le causa una risa, unas carcajadas ahí enormes, ¿no? Entonces, extraordinaria esa serie. Digo, yo creo que el capítulo probablemente más memorable, y no recuerdo quién lo dirigió, por cierto, pues es que se llama Úrsula, que tiene una gran influencia de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, pues es es un actor famosísimo, porque no recuerdo quién, con una voz muy grave, bueno, pues va y desentierra a su esposa, ¿no? Y vive con ella, ¿no? Entonces, es una cosa maravillosa. Búsquenlo, ese capítulo afortunadamente está en YouTube. Y yo creo que han pasado toda esta cantidad de años y se sostiene increíble. O sea, realmente es un gran, gran capítulo. Y todavía tiene una atmósfera gótica, pese a que está ubicado, supongo yo que por temas de presupuesto, pues en la época, es contemporánea a la época, pues sigue siendo un gran, gran, gran capítulo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los grandes precedentes. Sí, yo, aparte del que comentas de la comida rápida, que sí lo escribió y lo dirigió Del Toro, hay otros que no dirige él, creo que los dirige Cuarón, pero donde sí aparece él actuando e incluso hace los efectos especiales, aquel de uno donde a Chachita, bueno, que sale actuando Chachita, Evita Muñoz Chachita, le hacen vudú, y es una escena que me marcó inolvidable, porque ella es una maestra de escuela. Entonces, cuando le hacen vudú, está en el patio de la escuela y empieza a derretirse. Y Chachita derretida es Guillermo del Toro, y es una secuencia que no olvido. Y otra también es de una niña que encuentra a un ogro en la alcantarilla, que una historia que tiene reminiscencias sí, claro, a Hideshi Hino. No sé si para entonces ya lo habría visto Guillermo del Toro, pero ese ogro que está en la alcantarilla es Guillermo del Toro disfrazado y es un maquillaje que él mismo se hizo, ¿no? Entonces son de los dos capítulos que recuerdo y sin duda son cosas magníficas que sucedieron en la televisión mexicana a finales de los años 80 y principios de los 90. Y pues bueno, así llegamos a esto, que les digo, ahorita tengo la fortuna acabo de tener una cena con algunos maestros aquí que me acompañan. De izquierda a derecha podrán ver a Mick Garris, que es pues, quien orquestó esto. Después lo sigue Tobe Hooper, que pues bueno, quienes no sepan, que es el director de Masacre en Texas, una de las obras más importantes en la historia del cine. Pues, tache totalmente. Después está John Landis, pues director del Hombre Lobo Americano en Londres. Está William Malone, a quien yo no hubiera incluido en esta serie, pero bueno, entiendo que es un autor, un director que gusta mucho del cine, pero pues bueno, como muchos sabemos, a veces eso no los convierte a uno en maestros, ¿no? Después está el Gordo del Toro, que pues bueno, no necesita presentación. Ya del lado derecho está Don Coscarelli, realizador de esa gran saga de Phantasm, seguido por John Carpenter, que no les vamos a decir quién es. Ahí medio escondido de lentes vemos a Stuart Gordon, director de Reanimator, y finalmente llegamos a Larry Cohen, pues bueno, uno de los autores también más importantes del cine de horror y que no necesita tampoco presentación. Dos de estos autores, curiosamente y desafortunadamente, ya pasaron a mejor vida. Entonces, pues, bueno, esto también nos habla del gran trabajo que implica Masters of Horror, que es una serie donde pues se logró reunir a varios de los grandes directores del cine norteamericano e inclusive mundial
una serie que surge a partir de estas cenas que organizaba Mick Garris. Mick Garris es un gran promotor del cine de horror. Tal vez no es un gran director, pero ha tenido el buen tino de reunir a escritores, directores. Es un tipo que ha hecho de todo, ¿no? Desde el periodismo hasta entrometerse totalmente en la producción de cine. Es uno de los autores que yo admiro en lo personal porque su labor es una labor que a mí me gustaría hacer. Es la labor periodística, de investigación, que muchos de los que estamos en esto nos gustaría hacer, creo. Y pues bueno, esto que logró en Masters of Horror sin duda es un gran logro. Parece ser que tenía, originalmente era un poco distinto el proyecto, pero finalmente lo logrado a mí me parece, repito, algo que insuperable y que difícilmente va a volver a repetirse. ¿No es así, Sergio? Sí, pues es que digo, ya lo dice el dicho, ¿no? O sea, si algo te gusta, lo mejor es no averiguar cómo se hace. Eso tiene que ver con todo, literatura, cine, teatro, todo lo que ustedes quieran. Regularmente los entretelones pues siempre son muy complicados, ¿no? En este caso en particular, bueno, pues hay una distancia pues, bastante grande, ¿no? Digo, tiene mucho que ver con que estamos hablando, para ubicarnos en contexto, pues era una época en que el horror todavía era un género pues más o menos vilipendiado, ¿no? Y digo, sí, la verdad sí había cierta razón, o sea, realmente gran parte del horror pues, es un cine comercial pues, casi pues, de segunda categoría, por decirlo así, ¿no? O sea, nosotros sabemos que no, pero bueno, estamos hablando aquí de directores que son del primer nivel. Estamos hablando que era 2005, Guillermo del Toro tenía ya 2 películas que totalmente tiraban toda esa imagen que teníamos del horror, o sea, que era El Espinazo del Diablo, y pues acababa de estrenar Hellboy, o sea, imagínense ubicarse en una época así, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cenas, estas pláticas y demás, la idea, bueno, y sobre todo hay otro contexto que es que había un auge del DVD de horror en esa época, ¿no? Estamos hablando de que había colecciones, bueno, digamos que los festivales de cine de horror a veces producían sus propios DVDs, con resultados pues, regulares, o sea, creo que muchas de esas películas no pasaron pues, a la historia, ni mucho menos. Eran más o menos regulares, pero sí producían sus propias colecciones. Creo que estaba por ahí el Free Five Fest y creo que Fantasía, en fin. Eran cosas que tú, cuando ibas a las tiendas de videos, pues te encontrabas muchísimo todos esos DVDs de los festivales de cine. Y bueno, pues ese es el contexto, que originalmente la idea era producir una colección de DVDs con películas de 90 minutos por lo menos, obviamente con los límites del direct to video, es decir, que eran películas que solo iban a ser producidas para video y eso pues limitaba muchísimo los presupuestos. Y lo más importante es que no había un límite en cuanto a creatividad, en cuanto a lo gráfico, en cuanto a las historias, no había un límite de lo que se podía decir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto provocó un enorme entusiasmo, ¿no? De hecho, originalmente, pues Guillermo del Toro estaba involucrado. Dependiendo de quién le pregunten, pues hay 2 versiones. Hay una versión que dice que Guillermo del Toro fue el que puso el nombre de Master of Horror, y hay otra versión que, por alguna extraña razón, después fue él el que la promovió, en que no es él el que pone el nombre. Pues, quién sabe, ¿no? Pero, pues con el paso del tiempo llamó muchísimo la atención el proyecto, ¿no? Empezó a lo que se conoce como lobbying, empezó a producirse muchísimo lobbying, y evolucionó a un proyecto de serie de televisión. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que la serie de televisión va a llegar a muchísima más gente que lo que puede llegar a un formato de DVD en esa época. O sea, estamos hablando antes de Netflix, antes de todas estas plataformas. Pero la gran desventaja, pues primero era justamente que todos estos guiones y todas estas producciones estas preproducciones que se estaban realizando, tenían que ajustarse ahora a 57 minutos. Y la segunda, pues es que obviamente ya había restricciones, ¿no? Empezó a haber una serie de restricciones temáticas, formales, etcétera. ¿Por qué?
pues por la historia de siempre, ¿no? O sea, desde el teatro isabelino hasta la fecha. Bueno, pues los sponsors, ¿no? O sea, la gente que pone el dinero, pues a lo mejor no le parecía alguna cosa que pasaba ahí y pues no quieren que sus productos se vean vinculados con ciertas imágenes de sangre y violencia, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pues fue evolucionando, algunos directores pues ya no les interesó tanto el proyecto, abandonaron, otros directores pues se sumaron. Aquí lo más importante es, pues sorpresivamente que entró Argento, ¿no? Entonces, pues todo eso empezó como a evolucionar. Obviamente, pues la idea inicial va a ser muy distinta a la idea final. Y bueno, pues estamos hablando que hace 15 años, pues se estrena, ¿no? Y se estrena con el capítulo de Coscarelli. Y pues yo creo que esa noche, creo que nos llegó con un atraso como de una semana, si no recuerdo mal, era algo así como el Action Channel o algo así se llamaba. Era el canal del hombre, ¿no? Según yo recuerdo. Y pues era algo tremendo, ¿no? O sea, pues estamos hablando pues, del director de Fantasma y queríamos ver qué decía. Y pues era la primera impresión que te da pues es que no era en absoluto televisivo, sino era 100% cinematográfico, ¿no? Entonces, pues es este personaje siniestro que vive en las montañas y pues asesina pues, mujeres solitarias que van en su auto. Y le da un giro, si no recuerdo, creo que es de Matheson la historia, pues bueno, le da un giro a la historia que hasta muchos años después, pues no hemos vuelto a ver, ¿no? Entonces, fue un paso con pie derecho, ¿no? Y yo creo que eso ayudó, ese impulso inicial, esa primera impresión inicial, pues ayudó muchísimo a que los siguientes capítulos tuvieran cada vez más interés, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el gran primer paso. Y este capítulo fue Incident on and Off a Mountain Road. Incidente Sí. sobre y fuera de una carretera en una montaña, un camino Sí. en una montaña. Y está basado en un cuento de Joe R. Lansdale, que es un Sí. autor gringo que, pues bueno, está como que muy acostumbrado a hacer historias, pues como que de la América profunda, ¿no? De los Estados Unidos profundo. Tiene muchas... El cinturón bíblico que se conoce, ¿no? Sí, sí. Es de hecho el autor de aquella otra película de Don Coscarelli, pues muy recordada. No es Larry Cohen, ¿verdad? El de Uncle Sam. No es Larry Cohen, ahí me estaba... Sí, Larry Cohen, sí. Pero bueno, sí, arranca con este capítulo. Ya habrá discusiones muy interesantes porque cada quien tendrá sus capítulos favoritos. Me parece que es una manera muy interesante de arrancar de la serie. No me parece de los mejores. Ahorita, sobre todo, el problema es que uno que ya está viciado desde chiquito al cine de horror, pues ya te la sabes de la A a la Z, ¿no? Entonces, hay cosas que ya no te impactan como impactan a la media de los espectadores. Y entonces he de decir que a mí el capítulo me pareció pues una serie de momentos recurrentes del género, ¿no? No obstante, es un capítulo potente para arrancar y sí es algo que se aleja un poco de lo que había estado presentando Coscarelli durante su carrera cinematográfica, ¿no? Entonces sí es un capítulo muy interesante y pues como comentaba Sergio, pues sí es una serie que está restringida por todos los lineamientos de la televisión, ¿no? De entrada, independientemente de los sponsors, de la gente que ponga el dinero, pues obviamente también hay algo más, todavía que me imagino que es más, pues tiene más valía en la televisión, que finalmente pues es la censura, ¿no? La censura que tiene que ver con los sponsors, pero la censura de la misma televisión, que tiene ahí un código de conducta, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer y ver. Y pues para la gente que haya visto o quienes vayan a ver la serie completa, pues se encontrará con un catálogo de atrocidades que sin duda no se han vuelto a ver. Bueno, no se vieron antes ni se han vuelto a ver después de la serie, ¿no?
Sí, sí. Realmente, la presencia de directores como Stuart Gordon, como Toby Hooper, que bueno, el capítulo de Toby Hooper creo que es lo peor, al menos a mi gusto, que hay en la serie. Pero la presencia de Dario Argento y sobre todo de Takashi Miike, sí, Sí, claro. inyectaron a la televisión estadounidense, entrecomillando que el capítulo de Takashi Miike finalmente Nunca pasó. nunca pasó en televisión, pero sí presentaron cosas que realmente nunca nos hubiéramos imaginado ver en la televisión y que inclusive para el propio cine resultan pues realmente muy subidas de tono o atroces, ¿no? Entonces, Sí. pues, bueno, en resumen podríamos decir que sí, la serie pues logró algo que no se había hecho hasta ese momento y repito que no se ha vuelto a hacer. Y pues nada más voy a dar como que lectura a los 13 capítulos que se presentaron Sí, sí. para que pues, Y, tengamos la lista, ¿no? El que comentamos, el de Incident on and Off of a Mountain in Road. Después el segundo fue Dreams in the Witch House, de Stuart Gordon, ajá, que el Stuart Gordon. adapta una historia de Lovecraft. Sí, Después está Dance of the Dead, ese capítulo olvidable de Toby Hooper, el de Tom Hooper, sí. y que adapta una historia de Richard Matheson, que el propio Matheson adapta para esta historia y que, bueno, es Sí, sí. algo espantoso. El Ya cuarto, ya lo comentaremos. el cuarto capítulo es Jennifer, de Dario Argento, y que adapta un Sí, cuento sí. corto que se publicó por primera vez en el 74 y que es obra de Bruce Jones, y, bueno, escrito por Bruce Sí, Jones y caray. dibujado por Benny Grayson. O sea, este es un cómic que se publicó en Creepy, aquella eh, publicación clásica de cómic de horror de los años 70. Después sigue Chocolate, dirigido y escrito por el propio Mick Garris, otra cosa pues ahí medio mediocre. Por McGarris, ajá. Después está Homecoming, dirigido por Joe Dante, y bueno, ya lo comentaremos. Sí, caray. Está después Dear Woman, de John Landis, que lo escribe John Landis junto con su hijo Max Landis. Después está Cigarette Burns, John Carpenter, seguido por Carpenter. Fairy Child, que es el capítulo dirigido por William Malone. Después está De Sick Blow, Malone. el capítulo dirigido por Lucky Mackie. Lucky Y McKee. después está Pick Me Up, el capítulo dirigido por Larry Cohen y escrito por David G. Shaw. Después está Heckle's Tale, el capítulo dirigido por John McNaughton, que originalmente iba a ser dirigido por George Romero y que adapta una historia de Clive Por Barker. Romero, ajá. Y termina la primera temporada con Imprint, el capítulo dirigido por Takashi Miike, ¿no? Todos estos son los 13 Así es. capítulos, de los cuales De la solamente primera temporada. 12 de ellos se presentaron en la televisión. Y bueno, pues continuando con con este repaso, esta tremenda serie, pues llegamos al acuerdo, pues como que empezar por pues no sé si llamarle trago amargo, pero sí fue realmente una sorpresa en gran medida desagradable, ¿no? Pues prometía muchísimo el capítulo de Top Hopper, O ¿no? se esperaba mucho, ¿no? Se esperaba muchísimo porque, pues digo, pues era el gran retorno de Top Hopper al horror y se supone que sin límites y una serie de cosas. Y bueno, pues digo, todas las listas que hemos visto en todos lados misteriosamente coinciden en que es el peor capítulo en 26, en dos temporadas, ¿no? Sí, sí, entonces, bueno, pues sí, efectivamente, pues sí, se da en un entorno post-apocalíptico. Estamos hablando de que sucede en aquel lejano año de 2018, ¿no? Entonces, pues hay una tercera guerra mundial ahí que está aconteciendo, Estados Unidos pues está en la absoluta decadencia, y pues se da en un pueblito gringo ahí, ¿no? Entonces, hay una serie como de referentes sobre todo a la cultura grunge, ¿no?
que era este desprecio por todos los mayores, y una serie de cosas. La cuestión es que, bueno, pues también tiene muchos referentes como este cine de los 50, 60 de motociclistas que llegan a los pueblos y se roban a las muchachas, y bueno, en fin, es una mezcolanza ahí muy bizarra, pero lo más terrible de todo pues es que está como muy mal acabado, muy mal editado, muy descuidado, y la música también pues no es muy buena. O sea, bueno, la música era del Corgan, el líder de Smashing Pumpkins. Sí, toda la estética te remite pues al rock industrial de los 90, ¿no? O sea, pues ahí hubiera cabido bien un Ministry o algo así, ¿no? Y bueno, pues todo el medio del asunto es Dance of the Dead. Todo el medio del asunto es que estas sustancias químicas que se están usando durante la Tercera Guerra Mundial, pues son chafas, son fallidas, o sea, fallidas en el sentido de que no son mortales, sino que dejan a las víctimas en un estado entre la vida y la muerte, obviamente más hacia la muerte. Y pues son seres sin ninguna conciencia ni nada. Son zombies, pero son como zombies inofensivos. Y la gente en los pueblitos pues ha agarrado la costumbre de ponerlos a bailar, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se da una historia como más o menos de venganza y una serie de cosas ahí. Muy desigual, o sea, muy caótica, pero para mí el único elemento extrañamente de redención es que traspolando un poquito todo, pues más o menos sí fue el que le atinó al futuro, ¿no? O sea, estamos en una época en la cual todas las diversiones pues, parecen mundanas, toda la juventud parece pues totalmente, pues que va en un sinsentido tras otro, unas opiniones pues violentas todo el tiempo. O sea, los jóvenes en este capítulo pues, son totalmente irracionales, ¿no? Digo, se entiende, es un... mira, yo creo que el problema es que es un nihilismo, pero es un nihilismo extremadamente adolescente, ¿no? O sea, muy ingenuo. Entonces, pues el capítulo termina no cuadrando. Bueno, se da la presencia pues de Freddy Krueger, ni más ni menos, que está ahí en este como bar caótico del futuro. Y en una actuación pues deplorable, ¿no? O sea, ese capítulo no tiene más redención que esa, que lamentablemente pues es el más cercano a esta horrible realidad que estamos viviendo, ¿no? Ah, bueno, y se da esta presencia justamente de una enfermedad también, ¿no? Que, pues, o sea, vean nada más la coincidencia, pues llega del cielo esta enfermedad, ¿no? Es una especie como de chapopote asesino, ¿no? Pero bueno, pues como ven, hay demasiados temas, demasiadas cosas que quiere abarcar el capítulo, y en una hora pues obviamente no caben. A lo mejor en 90 minutos la versión, porque digo, también hay que comentarlo, de vez en cuando en YouTube surgen las versiones de 90 minutos. Entonces las han quitado prácticamente a los 2 días, 3 días en que están, porque parece que de algunos episodios pues sí hay versiones de lo que era originalmente el proyecto. No sé si existe una versión de 90 minutos de pero pues hay que ser honesto, la versión de 60 es pésima, ¿no? No, es terrible. No, si le aumentas media hora ya sería insoportable. No creo que haya manera de arreglar esta película, ¿no? Y es una tristeza. Una redención. Lo repito, pues Tobe Hooper, al menos en lo personal, supongo con muchas personas, pues Masacre en Texas es una de las cosas más bellas que ha hecho la humanidad en el último siglo, ¿no? Entonces, que después termina haciendo esta cosa espantosa Tobe Hooper, es una tristeza que ella hizo varias cosas espantosas en vida, Tobe Hooper, ¿no? Fílmicas, pero también tiene grandes obras, ¿no? Y esta película, claro, pues, tenía no solamente a Tobe Hooper, tenía a Richard Matheson. Sí, claro. ¿No? Que quienes no lo ubiquen, pues bueno, Richard Matheson es el autor de I'm Legend, ¿no? Es el autor de Trilogía del Terror. O sea, es un escritor que tiene grandes obras y que a su vez se han pasado al cine y han hecho grandes obras, ¿no? Y luego tenía a Billy Corgan, que en lo personal, pues bueno, de Smashing Pumpkins sí es una banda que a mí de peso completo me gusta mucho, ¿no? Y Billy Corgan es un tipo pues muy ingenioso, un músico claro, muy valioso, ¿no? Y pues quisiera el trabajo para esta película, pues parecía decir algo. Y bueno, ya que pusieran a Robert Englund actuando, prometedor, sí. Pues era prometedor y todo resultó una basofia, ¿no?
Pero bueno, en fin, después, no sé qué opinas tú, Muy apresurado. y qué opinas tú, Sergio, pero yo creo que después tal vez puede estar Chocolate, ¿no? Que trataremos de mencionarlas ya más brevemente, Sí, sí, no nos vamos a también. llevar todo el día, pero está Chocolate, Sí, más brevemente, sí. que a mí tampoco me Sí, parece, claro, sí. o sea, que está totalmente perdida el capítulo. A mí me entretuvo, pero pues no es la gran cosa, ¿no? ¿Cómo ves tú? No, no, y no tiene nada, o sea, no tiene atmósfera, no tiene suspenso, prácticamente acaba de repente. La premisa, o sea, discúlpenme, pero la premisa es muy tonta, ¿no? Es muy ingenua, no, mira, hubiera sido un capítulo de Hitchcock presenta, pero del montón, o sea, no tiene muchas relevancia, ¿no? Y hasta parece fuera de lugar, o sea, Sí, comparándolo con los demás episodios, sí parece un poquito fuera de lugar. perdón, y fíjate, hace rato también iba a comentar, bueno, Tobe Hooper fue uno de los directores que repitió en la segunda temporada, ¿no? Y para la segunda temporada, contó también Sí, con guión, con historia bueno, más bien con adaptación de Richard Matheson, porque está basada en un cuento de Ambrose Bierce, y el capítulo se llamó The Damn sí, Thing. No sé de cuál sea tu Beers, ajá, opinión, sí, sí, pero a mí me parece The que Damn mejora Thing. mucho Uh-huh. más. Tampoco es la gran cosa, pero sí me parece, Sí, también es una historia de apocalipsis, pero aquí sí prácticamente los 55, sí, 56 minutos de la historia hay una molestia prácticamente y pues a mí como que los voy a espolorear, ¿no? Pero a mí ya de entrada cuando hay una película, cuando hay una historia que termina mal, ya yo le aplaudo, ¿no? Porque normalmente Hollywood sí, nos ha sí, enseñado claro, que sí, sí. todo tiene que terminar bien, que nunca vamos a poder Todo enfrentar es dulce. porque eso no es malo. Entonces, cuando hay una película que pues, pone los pies en la tierra y ni modo dice, pues a veces las cosas terminan mal, pues ya es de aplaudir, ¿no? Y esta es una película que Ya es un así se extra. maneja, ¿no? Entonces me parece muy honesta, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, mira, lo más importante de Damn Thing es que es una tremenda metáfora del paso del mal por las generaciones, ¿no? O Exacto. sea, de la violencia doméstica sobre todo, ¿no? Entonces, este personaje que termina consumido por el mismo mal que consumió a su padre, a su abuelo, etcétera, pues es un gran metáfora pues de toda la violencia que está en Estados Unidos, pues, ¿no? O sea, viene de los abuelos, viene de los bisabuelos, bueno, tiene mucho que ver con algo que vamos a contar más adelante, que tiene que ver con tu fondo, ¿no? Entonces sí, creo que está, o sea, de entrada está mucho más enfocado. Luego tiene mucho mejor ritmo, luego tiene mucho mejor atmósfera. Y luego el Damn Thing, o sea, ya cuando aparece el Damn Thing, pues es un monstruo pavoroso y además, pues, muy breve, pero la escena gore es muy buena, pues, o sea, eso es lo que debió pasar en la primera intervención de Ujú. Tobe Hooper, ¿no? Pero bueno, pues eso fue, así sucedió. Por cierto, abriendo un paréntesis y ahorita que menciona los efectos especiales, otro de los puntos importantes de la serie de Masters of Horror es que el 99% de los efectos especiales en todos los capítulos Los fue efectos. creado por la KNB, por Gregory Nicotero y Howard Berger, Sí, estos grandes creadores de efectos especiales grandes. prácticos, alumnos de Tom Savini. Ellos trabajaron en Tales Sí, from the claro. Dark Side con Tom Savini. Después, ya hacia principios de los 90, inician su camino por sí solo y crean pues, prácticamente los efectos especiales del 80%, 70% de las grandes películas que necesitan de efectos especiales en las últimas Sí, 3 décadas, ¿no? Y Masters of Horror, pues bueno, contó con su trabajo. En algunos capítulos, bueno, todos es un gran trabajo, pero sí. ya hablaremos del segundo capítulo de John Carpenter, perdón. A mí no me gustó mucho lo que hicieron ahí, aunque no es malo. En fin, Sí, bueno, estábamos sí, no, no. con los Uh-huh. malos capítulos de la primera Los temporada. peores. Y bueno, después de Ajá. Chocolate, yo pondría, bueno, antes de Chocolate, o después de Chocolate,
pondré el capítulo de William Malone, que hace honor a su apellido, Malone. Sí, sí, Y nos Malone, entrega esa sí, cosa sí. espantosa que se llama Fair-Haired Child, ¿no? Pues es que Malone estaba de moda en ese momento, ¿no? Sí, 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 pero Es no sé House quién lo of puso Hunter de moda. Hill y Miedo.com, y eran películas muy efectistas. Ajá. Mediocres. Malone sí tiene una cultura mediocre, sí, pero sí es un director que tiene mucha cultura, o sea, realmente tiene una cultura del horror muy clara, pero sí traía mucho esa estética como de videoclip de MTV, además. Pues es de O su sea, eran generación, ¿no? estas ediciones súper rápidas y toda esta idealización bueno, pues prácticamente era la cultura como no teníamos anchos de banda buenos en esa época, pues era toda esta cultura de lo súper rápido para que un video de 5 segundos tuviera impacto, ¿no? Que de hecho es lo que quiso hacer Top Hooper en su capítulo y que le quedó de la Sí, chingada, ¿no? de la fregada, sí. Ajá. Pero bueno, esa es su entrada y pues intenta hacer como un relato ahí medio gótico, ahí, que termina pareciendo, pues, ahora sí que sí, como una especie como de Loco Sam sin el humor, ¿no? Entonces, pues no realmente no tuvo mucho interés. Creo que ya no repite en la segunda temporada, si no recuerdo mal, ya no está. Sí. Pero sí, realmente fue un capítulo que se pasa de noche, pues, ¿no? No pasa. Además, lo más terrible de todo es que el trasfondo es una historia de amor bien forzada. Y no, O sea, no, chafa, chafa, pero bueno, chafa, chafa. esos fueron los puntos más bajos, salvo que tengas que agregar otro por ahí. No, yo creo que son los más bajos. Ya después de ahí, pues si quieres comentamos brevemente los otros que Sí, hay. sí, Está, ajá, yo pondría después el Sick Girl, que es el sí, capítulo de Lucky Mackie. de En lo Maki, personal sí, a mí no me parece de los peores, creo que a ti te gustó menos. La historia no sí, es menos, una sí, gran cosa, es una historia ahí de una relación lésbica. De hecho, una de las protagonistas es la chica que protagoniza el Salen primer May, ajá, largometraje de May, está Angela uh-huh, Batis. uh-huh, Y a mí, pues, bueno, me parece que la historia es muy amena. uh-huh. Uno de los pesos fuertes, me imagino, de la historia en lo personal, no sé muchos de los espectadores de nuestra generación, en los años 90, bueno, más bien hacia finales de los 90 y principios de los 2000, hubo una serie de películas soft porno Ajá, que hacían parodias de películas de terror y películas de uh-huh. explotación de aquel tiempo. Muchas de ellas fueron protagonizadas por Misty Munday, Es la una actriz, sí, actriz exactamente. que, preciosa la actriz, y que protagonizó muchas de estas películas y que, digamos, se convirtió en figura de culto por estas películas. Pues bueno, Uh-huh. muy pocas películas serias, digamos, fuera de este entorno del soft porno. Y una de ellas es esta de Sick Girl. Y pues bueno, aquí hace como que, digamos, el papel hecho a su medida. Y pues para que los que vimos esas películas y digamos, las vimos en su momento, pues es una presencia que se agradece en Se esta agradece, sí, es un película de Sick Girl. referente, sí. Uh-huh. Y pues es ahí una cosa muy rara que es como que un pastiche del almohadón de plumas de Horacio Quiroga y Sí, digamos puesta al día. Y pues la verdad a mí me resultó muy entretenida, ¿no? Muy entretenida. sí, No es la gran película, ajá. pero se agradece. Es súper cursi. Creo que es Ujú. el más cursi de todos los 26 episodios, ¿no? Tomando en cuenta la segunda temporada. Y tiene mucha esta onda como indie, ¿no? Así, Sí, incluso del cómic indie, ¿no? y Como la de música también. Daria, Sí, la música es bien indie, ¿no? Entonces, pues es un homenaje a las sucesiones de los años 90 y también te remite creo que un poquito a Ghost World, ¿no? Porque esta chica es muy geek, ¿no? La Ujú. chica ahí que es entomóloga y bueno, pues este monstruito, este insecto, pues no es malo, termina no siendo muy malo, sino pues termina uniéndolas, ¿no? Y sobre todo, creo que tiene el final más feliz, ¿no? De toda la Ajá. primera temporada, si no es que de las dos temporadas. Ujú. Pues es un final idílico, la homofoba, la vecina homofoba, pues recibe su merecido. Parece que van a criar a la nieta, ¿no? Y la van a Ujú. criar para que acepte, pues ahora sí que las acepte como son. Y bueno, una serie de cosas que en esa época sí eran, creo que tal vez sí eran un poquito más,
más agresivas para el espectador común, pero pues ahorita ya Está un poco adelantada a su tiempo. Ahorita sería sí, está muy anticuada, bien, es muy muy bien anticuada. aceptada esta película, ¿no? Sería hasta banal decirlo, ¿no? Entonces, Sí. sí es un poquito, creo que es la que más anticuada ha resultado de la primera temporada, ¿no? Sí, y después, Pero creo que eso es todo. yo creo que tal vez después tendríamos Haeckel's Tale, que es el capítulo Sí. que dirige John McNaughton, que entró al quite cuando George Sí, Romero ya no lo pudo dirigir por cuestiones ya de no quiso, calendario. sí. Y Sí, adapta una historia de Clive Barker. Es una historia de sí, las época. dos historias de Clive Barker, sí. Sí, esta es Las una dos historias historia. de Clive Barker que aparecen en las dos temporadas, creo que no son muy buenas, bueno, Sí, no es muy buena, es mi pero opinión, ¿no? reúne los elementos que le gustan mucho, le gustaban mucho a Clive Barker, que tenían que ver con la carne y el sexo, con el cuerpo, y etc. Y pues esta es una cosa ahí rara porque empieza como tomando el mito de Frankenstein y termina siendo ahí una cosa pues bueno, sí, de reanimar cadáveres, pero que tiene que ver más con una cuestión un tanto de nigromancia y que termina siendo Sí, una mezcla como del Marqués del Sade y no es nada, hay ¿no? que decirlo. Es lentísima. A mí No me pasa nada resultó los primeros interesante. 50 minutos. Me resultó Sí, claro que interesante sí. ver al final cómo hace toda esta mezcolanza y resulta, yo creo que resultó indigesta para mucha gente, para uno que está curado de espanto, ¿no? Pero me Sí, resultó claro. interesante Sí, sí. ver que esto se pasara en la televisión, ¿no? Viendo ahí necrofilia Sí, en claro, un sí. cuadro y una mujer que amamanta un bebé muerto y que Sí, sí. Era esa, shock value. Era sobre todo shock value. sí, entonces Pero la es interesante, pero es narrativa, mala. sí, es muy mala. La verdad es que es extremadamente lenta. Intenta como crear una especie de cuento dentro del cuento, porque hasta el final te das cuenta que la protagonista está contando su propia historia. Y bueno, pues como dices, pues se vuelve, creo que es involuntariamente cómico, la verdad. Porque esta cuestión de los muertitos afuera haciendo fila, esperando para estar con pues ahora sí que con la prostituta nigromántica, pues, y hay unos hasta que se están así, todos ya bien desesperados, pues no sé, a mí me parece involuntariamente cómico, pues, ¿no? O sea, a mí no me causó más cosa, pues, ¿no? Pero bueno, pues, me imagino yo, digo, no he podido checar, porque hay mucha más información del otro capítulo de Clive Barker, pero a mí se me hace que era un cuento muy corto, o sea, presiento yo que era un cuento muy corto, porque realmente alargaron demasiado las cosas, y lo que realmente pasa, pues, es muy poco, ¿no? Y es el shock value, porque sí, efectivamente hay un bebé muerto y lo está amamantando. Pues en fin, ¿no? Digo, Sí. Yo, creo que sí pertenece a estos capítulos regulares, bajo, pues, sí. ¿no? Uh-huh. Ya después de eso yo Sin creo ser que malo del todo, ¿no? yo creo que ya comienzan como que los mejores, al menos a mi juicio, no sé tú qué opinas. Sí, Ya claro, sí. entrarían como que los buenos, y dentro de ellos, pues el menos de los buenos, el del Sueños en la Casa de la Bruja, de Stuart Gordon, que adapta a Sí, Lovecraft, sí, sí, sí. y que es muy divertido, ¿no? A mí me pareció pues, muy divertido, y me Sí. parece que los Ya. dos capítulos de Stuart Gordon, para la primera temporada hace de la Casa de la Bruja, y para la segunda temporada hace El Gato Negro de Edgar Allan Poe. Los dos pues están hechos a la medida Sí, claro, sí, sí, sí. de Stuart Gordon, están coescritos por Stuart Stuart Gordon, Gordon. Donald Paulick, Sí. el gran escritor con el que hizo Reanimator y From Beyond, y entre otras, Dagon también. Y pues bueno, son capítulos muy divertidos, ¿no? Tanto de Lovecraft como el del Gato Negro, Sí. que es una adaptación, una de las muchas adaptaciones del Gato Negro, pero aquí hace una mezcolanza de otras historias de Edgar Allan Poe y también con elementos De biográficos muchas, sí. de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, tanto el de Los Sueños de la Casa de la Sí. Bruja como el de Poe me parecen muy divertidos. Sí, sí, divertida es la palabra porque están entremezclados con un humor,
pues muy bueno, pues, o sea, realmente te carcajeas de todo lo que pasa. Y yo, sobre todo del Sueños de Casa de la Bruja, pues yo destacaría el ratoncito, ¿no? Que es La el rata amiguito con ahí la de la cara enorme. bruja, la rata, y pues está ahí riéndose maravilloso, maravilloso. Realmente fue un gran capítulo, una gran intervención de Stuart Gordon. Y pues nos recuerda que los años 80, como bien dice Elvira, Mistress of the Dark, lo que realmente encumbra las películas de los años 80, pues es justamente estas intromisiones inesperadas del humor, ¿no? O sea, es lo que te prepara para los horrores que siguen, porque digo, hay que decirlo, sí está muy divertido, está muy chistoso, pero qué cosas terribles pasan ahí, ¿no? O sea, absolutamente malvadas, ¿no? Sí, sí, sí. Depravadas incluso, ¿no? Pero pues eso lo hace soportable y está muy bien, muy buen capítulo. Sí, Uh-huh. sí, sí. Después yo tal vez pondría Homecoming. No sé a ti qué te pareció. A mí me parece un gran capítulo. No sé, Sí, no sé. sí, bueno, aquí sí vamos a diferir un poquito, Ajá, probablemente, ajá, porque a mí lo que me tocó en esa época es que Homecoming fue el capítulo. Miren, en ese año estaban también las elecciones ajá. y todo el Estamos mundo hablando del era capítulo de Joe Dante, digo, para que. de Joe Dante, sí, claro, sí, Ajá, sí. Y bueno, pues eran las elecciones, eran temas delicados y demás. Este capítulo es sobre todo, pues, pues irónico, porque trata de una invasión de zombies, pero son puros soldados y nada más regresan a la vida para votar en contra de los que lo mandaron a la guerra. Entonces, el problema del episodio es que fuera del contexto de las votaciones, pues se vuelven estas cosas como patrioteras, así de no, la guerra, los soldados que sufrieron y que si pudieran elegir, elegirían a otro y la paz. Miren, vamos a ser honestos, ningún candidato está a favor de la paz, ni entonces, ni ahora, ¿no? Entonces, realmente es un episodio que a mí honestamente sí está muy bien dirigido, es 100% Joe Dante, a diferencia del episodio que dirige en la segunda temporada, que realmente es insólito porque es prácticamente un anti-Joe Dante. Es totalmente, se llama The Screwfly Solution. yo no lo he Y es visto. realmente, sí, es muy duro. Digo, como no lo has visto, pues no puedo contar más, No, pero pues sí comenta lo que es, quieras. bueno, pues lo Leí, comento. leí que de hecho era una historia que él quería dirigir desde principios de los 80, pero que Sí, dirigió hasta entonces. sí, pues es un episodio muy duro porque es un exterminio, digamos que de un lado de la humanidad contra el otro lado de la humanidad. En este caso, pues estamos hablando de un tema extremadamente importante que es pues el genocidio, ¿no? Es decir, el asesinato de mujeres. Entonces, realmente es un episodio que termina siendo muy incómodo, o sea, muy cruento, muy duro. No parece Joe Dante, porque Joe Dante pues, es el de los Gremlins, es el de todas estas películas muy humorísticas, ¿no? Muy chistosas. Y aquí no, aquí el tema es extremadamente duro, serio y pues termina prácticamente con la extinción de la humanidad, ¿no? Es muy oscuro. Y en cambio Homecoming, pues es nada más esta como sátira, ¿no? O sea, creo que es eso, es una sátira muy dura a todo el militarismo norteamericano. Sí está muy bien, o sea, sí, digo, obviamente está muy interesante, muy bien hecho, sobre todo la historia como está contada es muy efectiva. Sí Ujú. lo pondría yo en la lista de los mejores, pero creo que sí ha perdido mucho impacto, pues ahora con todo este desengaño que hemos tenido estos últimos 15 años respecto a las democracias, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Estamos No, bueno, hablando el aquí de desengaño Master yo of creo Horror. que lleva más. Bueno, yo desde que tengo uso de razón he estado desengañado. Pero y Sí, sí, claro. entiendo que este capítulo pueda parecer, bueno, termina siendo patriotero porque desafortunadamente Sí, no puede ser así, sobre todo en Estados Unidos, pero sí, claro. el alegato principal que es en contra de la guerra me parece bien Sí, interesante, me claro. parece muy Sí, intenso y hay algunos momentos muy pues, intensos, ¿no? A mí, por ejemplo, ese momento donde va el soldado caminando en la lluvia solo, totalmente abandonado y de repente sale un dueño de un restaurante y le dice, ven acá, hijo, que yo te creo que es apoyo latino. y le da de Ajá. comer,
realmente se me hizo muy, muy fuerte y a mí sí me impactó, ¿no? A lo mejor ahí me estoy viendo muy, muy romántico, muy melodramático, pero ese es un momento que se me queda grabado y me parece que es un gran momento de la serie, ¿no? Porque sí, claro. finalmente, digo, ahí lo que habla el capítulo es que pues, los soldados son un chingo, el soldado desconocido, ¿no? ¿A quién le importa? Los soldados, pura carne de cañón. Pero ahí finalmente, pues, está el drama El de raso. cada familia que recuerda a su soldado, ¿no? Y es como lo retratan en esa escena Joe Dante, me parece realmente magnífico y potente, ¿no? Entonces, Sí. yo sí dejaría ese No, momento pero hay y ese unos giros capítulo para la ahí. historia. Uh-huh. Ujú. Pero es que sí, mira, eso ha estado muy bien, pero le da luego unos giros. Por ejemplo, resulta que este deseo que pide esta persona que dirige las campañas políticas, pues era falso, porque él fue el que mató a su hermano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y el hermano, y creían que el hermano había muerto en Vietnam, y Sí, ¿eso a sí, dónde va? O sea, eso realmente como que ya no tenía cabida. Pero bueno, sí, digo, sí, está bien, es de los mejores, eso sí, indudablemente de los mejores, pero en esa época, cuando lo pasaron, híjole, era insoportable la cantidad de ovación que recibió cuando, como vamos a ver ahorita, había capítulos mucho más interesantes, ¿no? sí. Yo después pondría a Jennifer de Dario Argento. En cuarto lugar lo pondría. Absolutamente, Que como ya mencionamos, absolutamente, qué capítulo, ¿sí? adapta un cómic que en su momento, pues, es uno de las grandes historias en cómic, del cómic estadounidense, a pesar de que nada son 10 páginas. Y esta historia nos habla de un tipo que un día en el bosque se encuentra a otro tipo que a su vez estaba a punto de degollar a una mujer y pues le impide, ¿no? Lo Uh-huh. mata al tipo que iba a matar a la mujer, salva a la mujer, pero oh sorpresa se encuentra que la mujer es una, no está desfigurada, más bien Monstruosa, es ajá, monstruosa, tiene un rostro espantoso, pero un cuerpo de pecado, ¿no? Más o sí, menos sí, como lo que sucede en esa historia mexicana de Otilia Rauda, que también es sí, una mujer marcada de así rostro, es, pero un cuerpo que invita al pecado, ¿no? Pues así es el caso sí, de sí, Jennifer, ¿no? Además de que tiene un gran cuerpo, pero además no habla, sí. no habla y pues este hombre que la rescata, pues poco a poco queda en las redes del cuerpo de esta mujer, termina volviéndose su amante y termina Sí, claro. perdiéndolo todo, ¿no? Pues esto, Dario Argento y Sí, el guionista, que de hecho el guionista es el propio protagonista, que ni mandado a hacer. es un actor estadounidense, pues convierte en este capítulo de 50 minutos en una locura, ¿no? Que ya ahora que lo vi por segunda vez después de 15 años, me parece que tiene por ahí Sí, sí, sus es bemoles, maravilloso. pero es una historia hecha casi al dedillo para Argento, ¿no? ¿Tú cómo Para ves? Argento, sí, fue un gran retorno. Un gran, gran retorno al género. Hay que agregar pues, que esta mujer, pues no sabemos ni siquiera si es una mujer, porque es una criatura bestial, ¿no? O Sí, sea, devora animales vivos, más adelante se come un niño. No, y bueno, finalmente, pues prácticamente no le deja opción, ¿no? O sea, pues él dice, es que este ser es malvado, o sea, realmente, pues no es que sea malvado, finalmente es salvaje, es uh-huh. una especie como de mujer salvaje. Este, Sobre todo la música también, que creo que es de Simonetti Es de también, ¿no? Claudio La Simonetti, música. sí. Pues sí, o sea, la cinematografía, la música, todo, pues es un Argento 100% a tope de sus capacidades. Entonces, lo que más recuerdo es que cuando bueno, pues vimos Jennifer y fue extraordinario, y luego anunciaron que ya estaba trabajando en la Terza Madre, pues creíamos que iba a ser algo magnífico, y pues no sucedió, ¿no? Sí, definitivamente fue de esos capítulos que hasta la fecha mucha gente habla de él, porque es una conciliación de opuestos, Uh-huh. muy lograda, ¿no? Muy lograda, y bueno, pues una vez más, como en todas las grandes historias, pues se da este proceso cíclico de reciclaje del mal, ¿no? Y pues no tuvo límites, o sea, realmente ahí vemos, le dio un par de lecciones respecto a lo que es saltarse la censura, ¿no? Porque digo, sin mostrar nada, hay que decir Uh-huh. muy sinceramente, sin mostrar nada,
sin ser explícita, pues también tiene creo que de todos los capítulos, incluyendo la segunda temporada, pues es el más erótico, es el más sexual, ¿no? Sí. Y pues es una bomba, fue una bomba absoluta, sí, claro, sí. Ahora hay que mencionar igualmente que al menos en la primera temporada, todos los capítulos, ¿no?, con excepción de uno, tenían desnudos frontales femeninos, ¿no? Sí. Y eso Femenino, sí. entendemos que era como que uno de los elementos que vendían la serie, ¿no? Y en este caso, a mí Sí, en lo personal, digo, de segundos, ¿no? sí, en lo personal para mí este capítulo fue algo realmente maravilloso porque unió dos de mis grandes amores, Sí. que es el cine de Argento, con una de las historias y de los autores que más amo del cómic, ¿no? Que en este caso es Jennifer Sí, de claro. Jones y Bernie Wrightson. Aquí nada más como agregado comento que en la reciente serie de Tales from the Crypt, no, perdón, de Creepshow, Uh-huh. que ya crea Gregory Nicotero, que fue el que se encargó de los efectos especiales en Masters of Horror. Hay otra adaptación de otro gran cuento de Bruce Jones y que de hecho tiene que ver con Halloween. Entonces, si tienen ocasión de ver por ahí la nueva serie de Creepshow, que es muy dispareja, pero es una cosa rara que luego valdría la pena discutir. Uno de Mencionar, los sí, claro. mejores capítulos es este que adapta otra historia de Bruce Jones, ¿no? Y bueno, después yo pondría en tercer lugar, no sé tú cómo ves, a lo mejor ahí va a estar en desacuerdo conmigo. Yo en tercer lugar pondría Cigarette Burns, de John Carpenter. Sí, estoy 100% en desacuerdo, pero por razones personales sobre todo. Sí, es muy desigual, ya que la volví a ver, Ajá. definitivamente es muy desigual. Para mí, o sea, con todo respeto, pero para mí el gran error fue mostrar la película. No sé si estés de acuerdo. Sí, no, la porque película, por los presupuestos y demás. pero Ajá. yo creo que con ese presupuesto podrían haber hecho otro tipo de película, ¿eh? Sí, y he visto que mucha gente Sí, cuestiona claro. eso, que tal vez no fue malo mostrar pedacitos de la película, pero sí la película, dentro Ajá. de la película, carece de No te total remite. imaginación Ajá. y total técnica, y se supone que es una Sí. película que Sí. convocaba a la matanza, a la perdición, a todo lo malo, y lo que nos muestran, pues nomás no. Sí, claro. Era el final absoluto del mundo, ¿no? Mundo. Uh-huh. Y bueno, yo la pongo en primer lugar por una cuestión importantísima para mí, que es que todo el capítulo es extremadamente citable, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay un momento tras otro de frases, que podríamos decir que son frases pegadoras, pero además son frases dirigidas al fan, Uh-huh. o sea, al conocedor de... No, esta persona que va al cine a ver películas de horror porque sí, ay, pues está palomera. No, le habla directamente a personas que entienden que el cine de horror va a otro nivel a veces, ¿no? Y que constantemente esa es la intención, ¿no? Y es una gran carta de amor al género, o sea, es una película de un entusiasta del cine de horror que pone su propio cine, que le cuesta el alma prácticamente poner su propio cine, que repara las películas, por eso se llama Cigarette Burns, porque es esta idea de que las películas pues muchas veces estaban proyectadas en cines muy chafas, muy piojos, entonces había que repararlas. Había que repararlas, entonces una de las reparaciones principales era quitarle justamente las manchas de cigarro. Entonces este personaje es reconocido como un gran investigador del cine de horror allí en Estados Unidos, en este mundo ficticio, y lo mandan a investigar la película más maldita que se ha hecho en toda la historia de la humanidad, ¿no? Que es esta del final absoluto del mundo. Obviamente, para los que presumen de conocer de todas estas cosas, pues es un gran referente a una obra de teatro que se llama El Rey Amarillo. Es una obra de teatro, hasta donde sabemos, ficticia, pero se supone que es una obra que cualquiera que la interpreta y cualquiera que la ve se convierte en un asesino o se transforma enloquece, pues, ¿no? Entonces, en el caso del final absoluto del mundo, pues toda la investigación que nos lleva de la mano, es un millonario que es el que manda
a investigar Interpretado la por película. Udo Kier. Ni más ni menos, ¿no? Lo manda pues prácticamente, pues, o sea, le dice, pues tienes recursos ilimitados para investigar dónde está el último negativo. Y bueno, pues yo creo que abre con uno de los momentos cumbre de todas las 2 temporadas, si no es que del cine de Carpenter, que es que le dice a este investigador, bueno, ¿y usted cómo sabe que todavía la película existe, no? Y entonces lo lleva a una especie como de santuario que tiene que me parece un contraste muy interesante entre el fan que es coleccionista con dinero y el que no tiene dinero. Pues el que tiene dinero podemos decir que es como Del Toro, que tiene todo su casa está hecho un museo, y este otro, pues que ahí prácticamente con las manos pelonas está investigando cosas, y pues se lo lleva a este santuario que tiene en torno a toda la película. O sea, lo único que le falta a este santuario pues es la película. ¿Por qué? Pues porque tiene al protagonista ahí encadenado, ¿no? O sea, si mucha gente a lo mejor no la ha visto, no voy a decir por qué está el protagonista ahí encadenado y qué es, pero es uno de los momentos, para mí se me hace en cumbre de todo el cine de Carpenter. Y bueno, todo lo que pasa después, pues es un gran homenaje al cine de los 70s, a estas películas que a veces nada más había discopias en todos lados, a todo este cine que es maldito, ¿no? Hay unos grandes referentes, a mí me parece, por ejemplo, al cine de Jodorowsky, ¿no? Que la gente la comentaba y te decían que esa película no podía existir, ¿no? Entonces, bueno, para mí, en primer lugar, digo, yo entiendo que sí tiene, sobre todo hacia el final, tiene muchas cosas que no terminan de cuajar con el tono, ¿no? Para mí el momento cumbre es este personaje que le hace creer que tiene el negativo, y entonces él graba ahí mismo una película, bueno, no una película, sino un video snuff, ¿no? Y dice ahí unas frases, o sea, yo recuerdo ese día, esa noche que estaba lloviendo, que empieza a decir, bueno, mira, esto es lo que pasa cuando filmas algo. Es Carpenter ahí hablando, o sea, es Carpenter diciendo, miren, este es el cine de horror y por esto es importante, porque aunque sea falso, aunque sea verdadero, esto va más allá de ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí es la mejor por eso, pero sí entiendo que hay un empate, digamos, que en las 3 mejores, ¿no? Pero a mí en lo particular, como esta es una gran carta de amor al género, y yo creo que nos marcó a todos en esa época, porque digo, hay que hablar un poquito de contexto también, de que era una época en la cual las universidades empezaban a tomar en serio lo que se conoce como estudios interculturales. Entonces, cuando una persona llegaba con una tesis sobre temas de cine, ya no digamos cine de horror, pues obviamente era bateado, se decían, pues esto es cultura pop, ¿no? Esto no es serio, ¿no? Y Cigarette Burns fue como una especie como de carta a toda esta generación de gente investigadora seria, académica, de decirles, están en lo correcto, estamos bien. Y 15 años después, ya prácticamente es un lugar común todas estas investigaciones. Y pues nos remite mucho a eso, ¿no? O sea, a toda esta gente que es apasionada del cine y que en un cuartito de los tiliches como el mío que tengo aquí, pues ahí está, ¿no? Ahí está la película, ahí está la película completa. Pero bueno, es más un entusiasmo personal, digamos, ¿no? Pero sí, a mí me encantó muchísimo, ¿no? Con todas sus deficiencias. A mí también me gusta mucho, pero ahora que la vi 15 años después y por segunda vez, sí le encontré algunos hoyitos, algunas fallas, y es que precisamente es una película que está relacionada tan íntimamente con el espectador, con el coleccionista, sí, claro, con el apasionado de cine y sobre todo de cine de horror, que quisieras que fuera perfecta, y es algo que más o menos sucede un poco con In the Mouth of Madness de Carpenter. Es una película también por supuesto, tan incisiva, tan sensible, tan íntima, que los traspiés que tienen son enormes, ¿no? O sea, lo sientes, como si te pisaran la cabeza. Entonces, eso sucede un poquito con Cigarette Burns. Es tan intensa Cigarette Burns, tiene momentos tan fuertes, que a mí en lo personal, siempre algo que he buscado o algo que espero en las grandes películas es la reacción del personaje. Y en Cigarette Burns hay reacciones de los personajes que no son las esperadas. Son menores al gran suceso que está pasando. Entonces, eso es como si me dieran un golpe en el hígado, ¿no? Digo, ay, ¿por qué alguien
Carpenter no le dijo al actor que hiciera No, él. el protagonista, no. Exacto, sí, este Redus, ahora que la vi por segunda vez, te doy toda la razón. Mi gran pensamiento fue, le quedó grande. Le quedó Sí, sí. grande, no está El protagonista interpretando, le quedó está Carpenter. muy tibio. Uh-huh. ¿Qué estaba haciendo mientras? Quizás tal vez el Sí, presupuesto claro. no le permitió volver a grabar, no lo sé, a filmar, perdón, no lo sé. Pero bueno, son cosas que pasan, allí están guardadas y eso no le quita que sea una gran película, ¿no? Y ya para no extendernos más, Sí, claro, sí. va a acabar el tiempo. Yo en segundo lugar, Uh-huh. y no sé por qué la pondría en segundo lugar, porque tal vez la pondría en primero, pero yo en segundo, no sé tú qué dirás, Ajá. pondría a Pick Me Up de Larry Cohen. Sí, claro. Sí, hay un empate técnico, a mí me parece, entre las tres primeras. Sí, sí. Pero Pick Me Up es, como narrativa pura, es extraordinaria. Extraordinaria. Además es una sátira política bellísima. Y la sátira política está ahí medio oculta porque en entrevistas, es hasta que vemos las entrevistas a Larry Cohen que dice, bueno, es que uno de los asesinos representa al Partido Demócrata y el otro asesino representa al Partido Republicano. 100% de acuerdo. O sea, ahora sí que el personaje de esta Falusa, esta actriz, pues representa al electorado común y pues sí, justamente nada más son dos asesinos que se la quieren despachar pues lo antes posible, ¿no? Y se la pelean y en fin, pero no, es una película, o sea, pues aquí tiene 60 minutos, es redondita, está perfectamente bien hecha, todos los personajes están en su punto, las actuaciones Michael están Moriarty, de primer nivel. Está muy bien. No, es un personajazo, o sea, realmente te transmite pues un ser perverso, ¿no? Una perversidad total, ¿no? Y que cierre con un gran referente al cine de Larry Cohen. Para mí fue lo más genial de todo, ¿no? O sea, sí, maravilloso. Eso lo quería mencionar. Aquí hay varias películas, bueno, hay algunas que hacen referencia a otras películas de sus directores, entonces podríamos considerar que se desarrollan dentro del mismo universo, ¿no? Es el caso. Sí, claro. Una que no mencionamos, perdón, se nos pasó. Dear Woman, de John Landis. Sí. Yo la pongo ahí entre las medias. Es una película medias, en la línea del Hombre Lobo Americano en Londres. De hecho, mencionan el caso del Hombre Lobo Americano en Londres. Entonces podríamos considerar que se desarrolla en el mismo universo. Hay otra que se desarrolla en su universo, volviendo a Pick Me Up, es esta, que habla de los universos de Larry Cohen como de It's Alive. Habla también de The Ambulance. Y entonces son ahí citas muy ricas, ¿no? Que realmente se agradecen, ¿no? Sí, terminaría siendo su última aportación como director. Sí. Y qué final, o sea, qué testamento de su capacidad, con bien poquito, o sea, creo que es de los episodios más baratos, podríamos decir. Todo sucede en una carretera, pero qué modo de dirigir. Y bueno, pues es un gran testamento de toda esta capacidad del cine de los 80s para fascinar con muy poco, ¿no? Sí, no, aquí aquí Larry Cohen demuestra lo que es ser un maestro del horror, ¿no? Realmente. Maestro del horror, sí. No, la película no tiene poco presupuesto ni grande presupuesto porque tiene lo que necesitaba, ¿no? Un tráiler, claro, unos autos y un grupo de personas, ¿no? Y un muy gran de él, director además. Y una gran historia detrás. Y todo funciona perfectamente. Porque algo que distingue a Larry Cohen, y todo el mundo habla de ello, toda la gente que trabajó con él, pues es la forma, pues prácticamente la ingeniería de precisión con la que él calculaba los presupuestos. O sea, ni le sobraba, ni necesitaba más, ni mucho menos. Entonces aquí se ve una economía de trabajo extraordinaria. Sí, un gran maestro del horror. Sí. Así es. Aquí voy a regresar a Cigarette Burns, o más bien a John Carpenter, para mencionar que él en la segunda temporada hizo otro capítulo, uno que se llamó Pro Life, Pro Vida. Sí. Capítulo ahí medio, entretenido. Ni bueno ni malo. Hecho a la medida, son los mismos guionistas de Cigarette Burns. Hay que mencionar también que los guionistas es prácticamente lo único que hicieron. Desaparecieron después de eso. No sé si hayan sido quienes escribieron. Uno de ellos cambió de género y ahora escribe desde el feminismo.
Ah, ok. Aquí, Pero aquí cambió, es uno de los grandes. ¿el de género? ¿Cambió el Sí, de sí, género? sí, sí, el Ah, cambio de sexo, sí. ok, Por eso es que ya no aparece, por ok. eso es que ya no sale en Movie Database. Y el otro es un misterio. A mí, digo yo como teoría personal, me parece que es el propio Carpenter, porque es algo que ya había hecho un par de veces antes en algunas películas. El caso más famoso es They Live. Y otra cuestión, digo, y esto ya también parece misterio de Prince Cigarette of Burns, Darkness, ¿no? pero Prince of Darkness, que sí, sí, la firma como Quatermass. otra cuestión es que recientemente dio una masterclass Carpenter, Ujú. y bueno, pues había un chat donde le podías dar preguntas. Y yo me atreví, pues, a decirle, oiga, pero ¿cuál es el contexto? Decía, ¿qué nos puede contar? Sí, bueno, todo el mundo se entusiasmó cuando hice ese comentario ahí en el chat, sobre todo el moderador. Dijo, ay, sí, a mí también me interesa. Y me parece que el propio Carpenter hizo algo como que no, como que dijo que eso no. Okay. Y eso fue muy raro, o sea, digo, a lo mejor es alucinación mía, a lo mejor son esos cigarette burns que empiezan a invadir la realidad justamente. Pero a mí me parece como que tal vez no fue una gran experiencia para él, y sobre todo lo vemos justamente en este segundo episodio, que fue muy de contentillo y se nota. Fue un Sí, ¿no? episodio muy desinspirado. Y además uno que de manera gratuita hace referencias a su propio cine, ¿no? Y sobre todo, Sí, una de las secuencias más extraordinarias en la historia del cine, que es una sí, de las transformaciones en The Thing, y aquí hacen ajá, referencia de la manera más barata, ¿no? más chafa, Más sí, chafa, o sea, bueno, sí, sí, sí. innecesaria. Y luego, pues no es revelación, pero digamos que la historia tiene que ver con un demonio y aparece un demonio que parece que salió de Jurassic Park, ¿no? O sea, Sí, no está mal no, hecho de el los Power demonio, pero es Rangers. un demonio que Parece de los parece, Power Rangers ahí, sí, sí, no. exacto, parece los Power Rangers o parece dinosaurio, ¿no? De Stan Winston. Entonces, Sí. espantoso el capítulo en ese aspecto, ¿no? Pues bueno, nada más no querer dejar Me, fuera. me deja mucho, me deja mucho con la impresión, sí, me deja mucho con la impresión de que nada más quiso cumplir con su contrato e irse, o sea, Sí, muy de Carpenter, por cierto, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, ¿no? Sí, En fin, y pues bueno, después llegamos al primerísimo, tal vez, o uno de los tres capítulos más sí, sí, chingones de Masters of Horror, que es Imprint. imprint. Aquí le pusieron siamesas de Takashi Miike, ¿no? Sean meses, qué Un, bárbaros. un capítulo, y ahí el spoiler, ¿no? Un capítulo hecho prácticamente o completamente hecho en Japón. Aquí no hacen los Sí, efectos de maquillaje, no los hacen en Estados Unidos, no los hacen ni Nicotero ni Berger. Y el único elemento extranjero, digamos, pues es la actuación, la uh-huh. presencia de Billy Drago, ¿no? Este Sí, actor estadounidense que me parece que también murió hace poco. Y uh-huh. pues bueno, ahí queda como uno de los momentos más extremos de una de las producciones gringas. No se pasó Sí, en la televisión gringa, como ya lo comentábamos. Y a mí me parece por que, extremo. a pesar de que la historia está cargada de todos los elementos necesarios de Mike, de la violencia esperada de Mike, es decir, de que presenta todos los lugares comunes de una película de Mike, a pesar de eso, la mano de un maestro como Mike hace de este capítulo de esta película algo extraordinario, Sí, inolvidable y que continúa siendo realmente doloroso verlo, ¿no? doloroso es la palabra, sí. Bueno, aquí lo más importante es que si bien Pick Me Up es la película más redonda, mejor Uh-huh. contada, probablemente la narrativa más original definitivamente es de Imprint. Ahora, hay que decirlo, no es original No es allá en original. Japón. No, no, O por sea, supuesto que hay no. una cantidad de relatos dentro de relatos dentro de relatos, pues que ya es prácticamente un lugar común. O sea, digo, ahorita de entrada, pues me recuerda a Rashomon. La han llamado Este, la Rashomon del horror, ¿no? A Imprint. la han llamado la Rashomon del horror. Luego todo era válido para, bueno, no todo era válido, pero sí, lo que realmente rebasó el límite fue la presencia de fetos. O sea, esos fetos muertos, porque hay una parte en la cual se revela que uno de los personajes pues se dedicaba a abortera, ¿no?
se exagera, me parece a mí, en mi opinión, demasiado esa reacción, porque pues allá, digo, allá, aquí y en cualquier parte, pues existe justamente alguien que hace eso, o sea, no es tan extremo, pues, ni mucho menos. Yo el único problema que tengo, o sea, realmente sí, o sea, sí es extraordinaria, es magnífica, es muy interesante, está extremadamente bien dirigida, la ambientación es totalmente teatral, lo cual le da un impacto que, o sea, prácticamente son dos personajes que están hablando solos y a su alrededor se dan estos como fantasmas, que son los pecados del pasado. Para mí, las dos cosas por las cuales yo no lo pondría en primer lugar, primero que nada, es porque está en inglés. O sea, ahí tengo muchos problemas porque, pues obviamente hablan con acento. O sea, ¿qué trabajo les costaba? Pues hacerlo en japonés totalmente. Y hubiera sido magnífico para mí, hubiera sido muy, muy interesante verlo todo en japonés. De hecho, yo la recordaba en japonés. O sea, yo recordaba como que estaba en japonés. Y ahora que la volví a ver, resulta que estuvo todo el tiempo en inglés. Fue una cosa muy rara, ¿no? Y en segundo lugar, Takashi Miike venía de aportar un capítulo a Three Extremes, que es un episodio que se llama Vox. Y ese episodio es absolutamente extraordinario. O sea, es un pedazo de cinematografía que no volvió a hacer algo así tan interesante, tan tremendamente lírico, con una fotografía totalmente pues, rebasada de la época, una historia prácticamente sin palabras, un relato de fantasmas, con una inventiva visual que, insisto, no hemos vuelto a ver en Takashi Miike. Entonces, este capítulo de Imprint, como bien señalas, se siente como un paso hacia atrás realmente, o sea, se siente como que un retorno a unas narrativas que son Imprint, y sí, o sea, realmente todas estas escenas del sadomasoquismo y demás, que además hay que destacar que la autora original de la novela en la cual está basada el capítulo, pues es justamente la torturadora, ¿no? Es este personaje con los dientes negros y demás. Entonces es maravilloso porque pues ella está ahí viviendo toda la situación. Y sí, o sea, es un relato pues nihilista, sin redención, tiene uno de los finales más tristes y oscuros, pues yo me atrevo a decir que de toda la cinematografía de Takashi Miike. Y bueno, pues quién puede olvidar ese balde donde él esperaba encontrar su comida, pues lleno de fetos, ¿no? Entonces, pues es una gran... Ah, bueno, y también tiene un gran comentario respecto a la invasión de Estados Unidos. Bueno, digamos que el intervencionismo de Estados Unidos en Japón sí tiene una especie como de subtrama, su comentario al respecto. Pues de que no había una historia pues, posible de conciliación entre los dos pueblos, ¿no? Entonces, pues él lo lleva al extremo más gráfico y pues te remite definitivamente al trabajo de Suehiro Maruo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hubiera sido totalmente insólito verlo eso en televisión, pero pues así se dieron las cosas, nada más se vio en DVD, ¿no? Sí, un detalle que me pareció interesante, no sé cuál sea la razón, es por ejemplo la vestimenta que lleva la torturadora. No sé si claro. te fijaste, que trae una chamarra de cuero, bueno, un chaleco de cuero, así como de motociclista o de rockero. Incluso aquí tiene sus botones de presión, entonces es algo que rompe totalmente con la época, porque sus obviamente estoperoles se desarrolla en el periodo Edo. Y también la camisa que lleva Billy Drago se ve como que muy actual en algún momento de la película. Entonces, son cosas que no sé si hayan sido, no creo que hayan sido detalles que se les fue en la producción, porque a pesar de que supongo que contó más o menos con el mismo presupuesto de los otros capítulos, como este fue filmado en Japón, entendemos que, y sabemos, obviamente allá la producción es más barata y se logra una producción monumental, ¿no? Sí, claro. Es impresionante, todos los escenarios, todo el diseño de producción, pastoso. Sí, claro. Y pues sí, finalmente queda ahí un capítulo que tal vez es el que en mayor medida ha encontrado vida fuera de la serie, ¿no? De la serie, sí. El capítulo, la película que se conoce más de manera solitaria, más de manera aparte que el resto de los capítulos, ¿no? El resto de los capítulos normalmente sí se relaciona más, con la serie, ¿no?
Y pues bueno, así llegamos al final de la primera temporada. Y pues creo que nada más comentar Pels, el capítulo de Argento de la segunda temporada, que también es muy mediocre. Es de hecho una historia ahí que no tiene que ver mucho pues, con los intereses, ¿no? de Argento. Sí, no, no, muy regular. Ajá. Bueno, yo nomás para cerrar con Imprint, como llegó en DVD, por cierto, fue el único DVD en región 4 aquí en México que tuvo los extras, porque todos los de Estados Unidos sí tenían extras, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa que a mí a mí lo que más me traumó de la película no fue la película en sí, sino los extras, porque resulta que toda la filmación fue una fiesta. O sea, ves todo el tiempo a la gente botada de la risa, ves todo el tiempo a la gente haciendo bromas. Eso es muy de Asia, muy de Japón. Y bueno, para mí eso fue lo más traumático, porque yo pensé que la gente se iba llorando todos los días a su casa, y no, para nada, era una tremenda fiesta, ¿no? Así deben de ser siempre las cosas. Pero sí, efectivamente, el Peltz, que fue lo siguiente que hizo Argento para la segunda temporada, yo quiero decirlo, la segunda temporada fue cada vez, fue malona, pero ya cuando se convirtió en Pincel, pues sí, ya fue inenarrable lo malo que fue toda la serie. Pero bueno, sí destaca porque los efectos son particularmente buenos y sigue siendo pues un episodio extremadamente sórdido el de Peltz, pero sí nada que ver con Jennifer, ¿no? Bastante malogrado. Sí es una especie como de mini giallo, ¿no? Pero le faltan todos esos elementos inesperados que convierten al giallo pues, en esas grandes películas, ¿no? Y ya, pues nada más para cerrar, creo, con nuestro Sí, menciones recuerdo honoríficas. de Masters of Horror, pues Sí, mencionar un gran capítulo de la segunda temporada, que sí, es, de hecho, el que tengo aquí de fondo. Terminando esto, por cierto, me iré a comer. Y es este sí, claro. capítulo dirigido por Peter Medak, ¿no? Una barbacoa. Uno de los grandes maestros del cine general, y que contribuyó a esta segunda temporada con The Washingtonians, ¿no? Una cosa ahí muy rara, ¿no? Donde Sí, también tiene que ver con la era Bush y sí, con claro. el autor, comenta, el escritor de la historia que dirige Peter Meda, comenta que él en aquella época donde estaba uno de los Bush en la presidencia y cuando estaba la guerra del Golfo, pues y veía toda el bombardeo de información y que mucha de ella pues era pura fantasía, pura ficción. Pues él se Sí, preguntó, claro. bueno, ¿qué tal si toda nuestra historia pues no ha sido más que una fantasía, ¿no? Fantasía. Se le Sí. ocurrió escribir esta historia donde propone que George Washington era un honorable caníbal, ¿no? Caníbal, sí, pues es que o sea, aquí pasa lo contrario. Los capítulos, la segunda temporada es tan regular Uh-huh. que un episodio que subió 2 rayitas a todo, pues destaca enormemente. Aquí estamos hablando de una sátira política pues muy explosiva. Sí. Es esta típica familia americana que descubre totalmente sin querer pues el verdadero pasado de Estados Unidos, ¿no? Y resulta pues que desarrollaron una especie de afición a la carne humana, que por cierto es una característica que todo el tiempo se le adjudica, por ejemplo, a los aztecas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con todas sus distancias que hay y demás. Pero es muy se me hizo muy curiosa esa coincidencia, ¿no? Pero bueno, pues estos seres están totalmente ávidos, entonces, de carne humana, entonces realmente se vuelve, es una, va más allá del horror, me parece, y se vuelve una sátira, o sea, en el sentido de que no es realmente un capítulo de horror, ¿no? Sino realmente es una sátira virulenta, tal y como acostumbra Medak, o como acostumbraba en sus mejores momentos, y se vuelve divertidísimo todo lo que pasa, sobre todo por la forma en la cual los despachan, ¿no? Que es totalmente desable, así, o sea, es muy irreverente a todas sus figuras y va más allá de cualquier formalismo y demás. Y bueno, pues esa escena final donde cambian, debido a toda esta situación, cambian el rostro que aparece en el Lola, pues se me hizo el colmo de lo genial, ¿no? O sea, es un Medak en su punto, pues,
Sí, maravilloso, maravilloso, sí. Sí, creo que es muy interesante. Es una historia también un tanto aventada, avesada, porque pues meterse con los padres de Estados Unidos, pues yo creo que no es cualquier cosa, ¿no? Acá, No es cualquier cosa, sí. la verdad yo no creo que pudiéramos ver en la televisión mexicana un capítulo de sátira política donde se dijeran que, no sé, Benito Juárez pues era caníbal, ¿no? No puedo imaginarme eso. Me gustaría verlo, pero no me lo puedo imaginar. Claro. Entonces, realmente es un capítulo muy valioso, ¿no? Y nos habla. Como dice el meme, no están listos para esta conversación. Sí, ¿no? Nos habla finalmente del nivel de libertad que hay en Estados Unidos, aun cuando sabemos que hay muchas otras cosas que no se permiten, ¿no? Pero a mí me parece que con todo, Sí, Masters of Horror, pues es un termómetro de finalmente las cosas que se han podido ver en Estados Unidos y que no se sí, han claro. visto en otras partes del mundo, como por De ejemplo. nuevo. Entonces, pues bueno, allí está Masters of Horror para el recuerdo, para que lo atesoremos, para que lo sigamos viendo. Y recordemos cómo Sí. no fue cualquier cosa, porque después está Fear Itself, que no la conozco, pero entiendo que es una serie muy Malísimo. buena, Sí. que hizo posteriormente Mick Garris. Y pues bueno, luego está su intento reciente de una película episódica que se llamó Nightmare Theater, que es realmente Nightmare espantosa. Circus. Nightmare Theater, sí, claro. Nightmare Circus o Theater, que tiene Sí. a buenos directores, tiene otra vez a Joe Dante, tiene a... ahorita no me acuerdo a quién es más, pero bueno, la verdad es que todos los capítulos son realmente olvidables, ¿no? Entonces, pues bueno, Malos. Sí, lo claro, sí. único que nos lleva a hacer es atesorar Masters of Horror y búsquenla si es que no la han visto, búsquenla porque vale mucho la pena y pues continúen atesorando todo esto, ¿no? Sí. Pues ya nada más terminamos con esto y pues les agradecemos una vez más, seguimos encerrados, no sabemos cuánto tiempo sigamos así, pero pues continuaremos trabajando desde el Seguimos. encierro. Estamos atrapados en un capítulo de Master of Horrors y parece que es de los peorcitos. Aquí nada más hay que destacar, bueno, pues que sí, o sea, ha sido heroico que Mike Garris sigue pues, en pie de lucha, pues, ¿no? Y pues esperemos que otra vez se vuelva en algún momento a mí se me hace ya muy difícil porque, bueno, pues si haces una serie de Master of Horrors con los supuestos Master of Horrors que tenemos ahorita, pues creo que no alcanzamos los 3 episodios. De entrada, pero bueno. Ya murió Tube Hooper, Stuart Gordon y Larry Cohen. Sí. No, y sustituirlos con algún actual, o sea, lo siento, pero no creo, ¿no? Sí, no. Pero bueno, en fin, son épocas que van y vienen, vendrán otras, vendrán nuevos maestros del horror, vendrán cosas mejores. Por lo mientras, pues nos vamos despidiendo de otro episodio de su video podcast de Belcebú. Disfruten su Halloween, disfruten su Día de Muertos y disfruten el cine de horror que se puede ver todos los días y en cualquier momento. Échense su barbacoa a nombre de Medak, de Peter Medak. Y pues, muchísimas gracias a todos. Saludos. Hasta luego.